Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta cuarta sesión de tu curso Gestión de Residuos y Planes de Manejo. Revisaremos pues qué son las etapas de un plan de manejo. Las etapas de un plan de manejo son básicamente los conceptos que hemos estado revisando en la parte de la gestión de los residuos, es decir, cómo generamos, ¿sí? Cómo hacemos la recolección, la separación, el almacenamiento, el transporte, si existen estaciones de transferencia, tratamiento, qué tratamiento le vamos a dar a estos residuos y si ya no podemos tratarlos, cuál va a ser su disposición final. El plan de manejo es un instrumento, como nos señala el artículo 87 y 91 del reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos. En este caso estoy haciendo la referencia de los planes de manejo de residuos peligrosos. Recordemos que a nivel estatal va a definirnos nuestra propia legislación estatal cuál es ese plan de manejo y cómo lo define. Te invito a que busques esa definición dentro de la legislación de tu estado y puedas ir como comprendiendo cada uno. Entonces, aquí ya nos quedará más claro, espero que nos quede más claro que las planes de manejo, si yo tengo residuos peligrosos, pues voy a tener que solicitar y a ver si soy sujeto, ahorita vamos a aprender si soy sujeto a un plan de manejo federal o a un plan de manejo estatal o inclusive municipal, dependerá la legislación, ¿sí? Entonces, de entrada, si genera residuos peligrosos, te vas a tener que tratar con la Semarnat y vas a ver si eres sujeto o no a un plan de manejo. Pero si eres un generador grande, tendrás que ver la legislación de tu estado, que esa es parte de los ejercicios que hemos estado haciendo en la plataforma. Entonces, para entrar en el tema del plan de manejo, pues ese es este instrumento administrativo, ¿sí? Que el objetivo es que nos ayude a minimizar la generación y maximizar la valorización de los residuos sólidos urbanos de manejo especial y peligrosos específicos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables. ¿Involucra a quién? A los generadores o los productores de residuos, los importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. Entonces, esta definición es interesante porque si revisamos un poquito lo que hemos visto a lo largo de las sesiones, nos dice que un sistema de gestión de residuos eficaz es aquel que contempla al generador, la tecnología que voy a usar, el ahorro, ¿sí? Los medios, la identificación de mi gestión, cómo estoy, el diagnóstico interno de mi empresa, cómo estoy generando, cuáles van a ser las estrategias. Y el plan de manejo es ese documento, ¿sí? Que yo voy a presentar ante la autoridad de mi gestión interna, ¿va? Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Vamos a comprender esa parte. ¿Y por qué es importante un plan de manejo de residuos? Porque involucra al generador del residuo para ver qué medidas de prevención y manejo va a tomar para evitar riesgos a la salud y al medio ambiente, primero. Segundo, el plan de manejo es una forma en la que yo voy a fomentar la reutilización y valorización de mis residuos o de mis materiales que están contenidos en esos residuos, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a través de esquemas de forma que podamos hacer un manejo integral de todos los residuos. Otra importancia es que nos ayuda a separar los residuos urbanos de los de manejo especial en la fuente, evitando que se mezclen entre sí. Y aquí muchas veces mucha gente me dice, no, pues nos separamos, pero en el bote de la basura va todo igual. Entonces, sin embargo, nosotros como generadores debemos de cumplir internamente en esos procesos administrativos legales que las normas nos señalan y las leyes nos dictan. Entonces, es importante que comprendamos esa parte para poder nosotros establecer estos planes de manejo. Almacenar los residuos correspondientes con sujeción a las normas y a los ordenamientos jurídicos a fin de evitar daños a terceros y facilitar su recolección, lo que estábamos hablando. Importante, hay que entender la sujeción a las normas en los tres diferentes ámbitos. Si existe una norma federal, si existe una norma estatal o si existe algún bando
o algún ordenamiento a nivel municipal para la gestión de esos residuos. Entonces tendré que revisar la legislación de mi estado, de mi municipio, para la adecuada cumplimiento de estos requisitos legales y ordenamientos jurídicos que estén dispuestos a los 3 niveles de gobierno. Entonces, esa es la importancia de los planes de manejo: revisión de las consideraciones jurídicas y propiciar la minimización, como lo hemos visto a lo largo de las otras sesiones, cuáles son las estrategias de reducción, ¿sí?, de reutilización, de reciclaje, ¿sí?, comprenderlos y fomentarlos dentro de los centros de trabajo. ¿Quiénes están obligados a elaborar un plan de manejo? Bueno, de entrada los grandes generadores, los productores, los importadores y exportadores, porque acordémonos que inclusive hay exportación e importación de residuos, ¿sí? Y por ahí hay un acuerdo, el acuerdo de Basilea, que nos habla de este tipo de condiciones de exportación e importación de residuos y cómo se están haciendo todo este tipo de gestiones, ¿no? Los distribuidores de productos que al desecharse se convierten en residuos de manejo especial, ¿sí?, empresas de ese giro. Los generadores de residuos de sólidos urbanos domiciliarios y de pequeños generadores que generen menos de 400 kilogramos al año o 33.3 kilogramos al mes. Muy importante. Les invito que revisemos la legislación, ¿va? Los generadores, la legislación estatal. Sí, aquí muy importante porque esto va a servir en tu actividad que vas a hacer en esta sesión. Los generadores de residuos de manejo especial de todos los procesos productivos y los residuos peligrosos de todos los generadores. Entonces hay que revisar si tengo que hacer un plan de manejo de residuos peligrosos. Entonces aquí está contemplado en la ley, aquí está contemplado en la presentación, está contemplado en lo que nos marca. Sin embargo, lo más adecuado es saber cuál es la actualización de la legislación en materia de gestión de residuos y poder determinar cuáles son las normas y cuáles son esos requisitos, esos documentos que yo debo presentar ante las autoridades, y si me aplica o no, debo de hacer ese trabajo de identificación de mis volúmenes y de mis categorizaciones. Hay modalidades de plan de manejo. ¿Esto por qué es necesario? Porque bueno, acordémonos que son estrategias para minimizar la generación de residuos y para maximizar la reutilización. Entonces, existen modalidades de plan de manejo. La primera es un plan de manejo público, en donde se implementa por parte de la autoridad para prestar el servicio público de gestión integral de residuos. Por ejemplo, vamos a pensar que el municipio lanzó un programa en donde la recolección de residuos de los mercados, ¿sí?, o de los tianguis pueden recibir en cierto punto. Entonces ahí vamos a tener una gestión pública de todos estos residuos y cómo el estado, el municipio va a hacer esa gestión. Los privados son los que instrumentan empresas privadas, ¿sí?, o públicas, inclusive universidades, ¿no?, para el manejo de sus propios residuos que se generan dentro de sus centros de trabajo o dentro de su comunidad universitaria o de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, las escuelas también deberían de tener un plan de manejo de residuos. Hay que revisar la legislación correspondiente, ¿sí? Dejo estas dudas abiertas porque el objetivo de este curso es que aprendamos a definir este tipo de conceptos. No solamente es que yo les dé toda la información, sino que podamos nosotros también analizar y hacer esta investigación y de manera podamos comprender y aplicar de forma más directa lo que la legislación nos va marcando, ¿no? Yo hablo de esa manera abierta porque cada estado tiene diferente forma de manejar sus residuos. Mixtos, los que instrumentan tanto la intervención de autoridad como de particular. ¿Qué puede ser? Bueno, pues yo soy una empresa que estoy generando este residuo y puedo acercarme a la autoridad porque yo sé que, por ejemplo, el manejo de las llantas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Las llantas, bueno, pues son un residuo que puedo darle una gestión adecuada y pudiera yo a través del gobierno a lo mejor genera demasiados residuos de llantas porque cambian las patrullas, los carros de servicio. Y bueno, pues vamos compartiendo este tipo de planes de manejo donde pudiéramos gestionar de manera equilibrada este residuo, ¿no? Los planes de manejo pueden ser individuales o colectivos. O sea, aparte de que hay planes de manejo de estas 3 categorías, también pueden ser individuales y colectivas. Un plan de manejo individual es aquel en el cual el sujeto obligado lo formula y ejecuta respecto a sus propios residuos o productos desechados.
Y un colectivo es aquel que determina el manejo integral que se dará a uno o más residuos específicos y para el cual podrá elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados. Entonces, yo pudiera tener un manejo individual, es que bueno, yo genero mis residuos y eso yo me encargo de darles toda la ejecución y la forma en que lo voy a, y no permito colaborar con otros generadores y yo me encargo, soy responsable único. Pero si entonces yo hago una colectividad, por ejemplo, permito que las personas puedan traer sus residuos y eso yo me encargo de estarlos distribuyendo con diferentes tratadores, con diferentes estrategias de manejo de residuos, pues será un manejo colectivo el que yo ya estoy dando a este servicio. ¿Qué datos debe de tener la propuesta de un plan de manejo? Ojo, estoy hablando de propuesta de plan de manejo porque estamos diciendo que es un instrumento administrativo que deberá ser presentado a quién, a la autoridad. Y entonces yo deberé de elaborar o formular una propuesta de este plan de manejo. El plan de manejo debe de tener estos elementos, es lo más básico. Yo te invito igual, revisa por favor, de hecho una de las actividades creo que es esta precisamente, de cuál sería tu propuesta y si compagina la legislación con lo que estamos manejando aquí. Entonces, descarga inclusive el formato, analízalo y cotéjalo y ve de qué manera puedes elaborar un plan de manejo interno ya en tu empresa, ¿no? De hecho, está diseñado el curso para que tú pudieras ya hacer esa parte de preconceptualizar y comprender un plan de manejo. Entonces, ¿qué es lo primero? Que la persona acredite su personalidad, ¿sí? O sea, perdón por la redundancia, la personalidad jurídica, si es persona física o persona moral, y la firma del representante legal o de la persona interesada, los residuos que van a ser objeto del plan de manejo, volvemos a lo mismo, desde el principio lo hemos comentado, la identificación, ¿sí?, de la generación y qué volúmenes, ¿sí?, los procedimientos y técnicas que van a emplear para la reutilización, cuál es tu estrategia para esta reutilización, para este reciclado, este tratamiento, ¿sí?, cómo lo estás generando, tus cadenas. ¿Qué empresa está autorizada como prestadora y que se ocupará del manejo integral de estos residuos? ¿Sí? Y los que están sujetos y las etapas que estarán dándose en cada una. ¿Cuáles son las etapas? Pues desde el transporte, la separación, y esta empresa va a venir y hasta me va a poner los contenedores. Los contenedores son en capacidad suficiente, la estrategia de recolección, la frecuencia de recolección, el manejo en las unidades, la unidad donde se va a transportar cuenta con los permisos de la Secretaría de Movilidad o de la Secretaría de Tránsito. El chofer tiene la capacitación, o sea, todo este tipo de condiciones son las que yo voy a tener que implementar en mi plan de manejo, que es lo que hemos estado revisando en las sesiones anteriores. El cronograma de las actividades y las fechas de implementación y la periodicidad en que vamos a evaluar y la entrega de actualizaciones de este plan de manejo. Al final de cuentas vamos a tener que lograr nosotros que minimizar la generación de residuos, incrementar la valorización a través de reutilizar, reusar los residuos que estamos nosotros generando. ¿Quiénes son los responsables de implementar y dar seguimiento a este plan de manejo que estoy presentando? Y los indicadores del desempeño de este plan. Entonces, estamos viendo aquí lo más importante que viene siendo la sección de esta propuesta de plan de manejo que yo estoy formulando ante la autoridad. Es importante también que, aparte de los datos que ya estamos nosotros considerando, debemos de considerar o debemos de tener el registro vigente, ¿sí?, de nosotros como generador, la persona que recolecta o el centro donde voy a llevarlo, y tengo que anexarlo, ¿sí? En este caso yo estoy poniendo lo que nos piden a nivel estatal, ¿no? Pero yo debería de tener mis registros, o sea, debo de tener mi registro como generador y la persona que va a estar involucrada o el prestador de servicio también, o el transportista, ¿no?, el recolector. Hay que establecer los planes de manejo y registrarlos ante la Secretaría. Yo pongo ante la Secretaría, que puede ser Semarnat, puede ser la Secretaría de Ecología de tu estado o de tu municipio, y debes de notificar cuando se requiera modificar o cambiarlo, actualizarlo oportunamente. Hay que llevar las bitácoras donde se registra el volumen y el tipo de residuo que se generó, y hay que presentarlos anualmente ante la Secretaría, hay que revisar. ¿Esto dónde lo hacemos? Lo hacemos en la COA muchas veces, ¿no? Esto lo hacemos en la COA, como que en la COA anual es donde nosotros presentamos este tipo de
avances en nuestros planes de manejo o de manera diferenciada. Hay que revisar la legislación de tu estado. Acreditar que la recolección, transporte y disposición se realiza por personas y empresas acreditadas, autorizadas por la Secretaría mediante esa copia. Hay que instrumentar un plan de manejo registrado ante la Secretaría para la operación segura y ambientalmente adecuada de tus residuos y contar con los programas de prevención y respuesta a contingencias y emergencias ambientales o accidentes. Entonces, estos elementos son los que deberías de considerar a la hora de formular tu plan, porque es una propuesta de plan de manejo. ¿De dónde partimos? De la identificación, del diagnóstico. ¿Qué residuos estoy generando? ¿Qué cantidad? ¿Qué tipo? ¿Cómo los separo? Tengo una separación primaria, una separación secundaria, los contenedores son adecuados, ¿sí? A partir de ahí, ¿cómo estoy dándole mi estrategia de reducción, de reutilización, de reciclaje? Y entonces deberé de definir cómo voy a almacenarlos, cómo los voy a transportar, hacia dónde los voy a mandar para que los traten. Ese residuo, si se va a reutilizar, si se va a tratar, se va a confinar o se va ya a disposición final, pues los que se encarguen de hacer esas etapas deberán de tener sus permisos, ya que hay una responsabilidad ambiental para el generador, ¿sí? No porque yo ya entregue mi residuo ya tú te haces bolas como tratador, no, es tu responsabilidad también establecerlo. Y finalmente el plan de manejo que me va a ayudar a mí a establecer ese criterio normativo, ese criterio, ese instrumento legal, administrativo, en donde estoy presentando ese plan de manejo, ese programa de manejo. Y eso me va a permitir a mí determinar si estoy maximizando el uso de mis residuos de manera ambiental, económica, ¿sí? Tecnológicamente adecuada, o si estoy minimizando la generación de ellos en mis procesos. Entonces, espero que con esto haya quedado más clara la parte de los planes de manejo. Revisa la actividad, la última actividad que viene. La intención es que puedas comparar la información, identifique los formatos que están en tu estado, que son vigentes, y te preguntes si ahorita pudieras comenzar a establecer una estrategia de un plan de manejo y que lo puedas llevar a cabo en tus procesos productivos y en tu actividad. Bueno, te doy las gracias. Con esto hemos concluido el curso y te invito a que hagas tu actividad, revises tus evaluaciones y te prepares para la sesión en vivo para presentar tu examen final de conocimientos. Nos vemos y muchas gracias.